a aclarar y dar mayores alcances respecto de la resolución emitida por el órgano jurisdiccional que preside el doctor Sawanay Calcín en el expediente número 249-2015, incidente 9, resolución número 51, caso Nadine Heredia. Quiero hacerles presentes que esta conferencia de prensa es exclusivamente para aclarar a este punto. En este estado, la palabra a la señora magistrada Jessica León Yarango. Buenos días con todos ustedes. Como ya bien lo ha dicho la doctora Inés Villabonilla, esta conferencia de prensa solamente tiene para efectos de hacer algunas precisiones y aclaraciones respecto a la resolución emitida por este colegiado. Agradecemos obviamente también el colegiado y todos los presentes la presencia de todos ustedes ante la convocatoria efectuada por nosotros. Antes de poder continuar, pedimos por favor pasar las imágenes que tenemos para efecto de dar una explicación a ello. Por favor, o sea, pido prisión preventiva porque esta señora ha faltado la regla de conducta en la situación más gravosa. Por lo tanto, señor, métala en la cárcel. Sí, Ya. y en esa ocasión se discute. En esa ocasión se... Señores periodistas, y a la ciudadanía queremos decir lo siguiente. Como podrán ustedes haber visto, las imágenes muestran que efectivamente el señor presidente del colegiado no ha podido dar un mayor alcance de la resolución emitida por Sala Penal de Apelaciones. Nosotros, si bien es cierto, hemos colgado en la página del Poder Judicial la resolución íntegra, donde se explican todos los fundamentos que el colegiado tenía en consideración para poder tomar la decisión. Del mismo modo, también hemos emitido un comunicado que explica punto por punto cuáles son los aspectos de nuestro pronunciamiento. Y además han habido entrevistas en los medios de comunicación. Sin embargo, también consideramos el colegiado dar un mayor alcance de nuestro pronunciamiento. Entonces, para esos efectos es que ha sido convocada esta conferencia de prensa. Y ante todo tenemos que indicar lo siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es lo que motivó la resolución materia de pronunciamiento de este colegiado? Es la variación de una regla de conducta que, si bien es cierto, inicialmente estaba establecida en, como pueden ver, no ausentarse del lugar donde reside ni cambiar de domicilio sin previo aviso a la autoridad judicial y fiscal. Para una siguiente regla que sería no ausentarse del lugar de residencia ni variar de domicilio sin previa autorización de la autoridad jurisdiccional. ¿Esto qué implica? Este pedido efectuado por el Ministerio Público para efectos del colegiado implicaría haber evaluado un mayor peligrosismo procesal. Y esto es lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo de la resolución emitida por esta segunda sala de apelaciones. Y obviamente, este pronunciamiento tiene que estar en función a lo que las partes en su momento han podido exponer, sea el Ministerio Público, quien es el sujeto procesal legitimado para efectos de pedir una variación, en este caso, de la regla de conducta. Pero no solamente tiene que pedirlo, tiene que fundamentarlo, tiene que explicar los elementos de convicción que la sustentan y obviamente todos esos elementos correr traslado a la otra parte que sería la defensa, en este caso, de la investigada Nadine Heredia Alarcón. ¿Qué sucede? Bajo ese contexto es que el colegiado obviamente emite la resolución que es de todos conocimiento. Razón por la cual nosotros, como magistrados, como respetuosos de la Constitución, de la ley y de las reglas que están señaladas en el Código Procesal Penal, nosotros tenemos que respetar esa normatividad y obviamente, no solamente en nuestra resolución, sino en todas nuestras resoluciones debemos de precisar y respetar estas normas y además garantizar los derechos fundamentales, en este caso de la investigada como de cualquier sujeto procesal. Entonces, atendiendo a que todos estos conceptos que nosotros hemos emitido en nuestro pronunciamiento son definitivamente de carácter eminentemente técnico, que en los sendos pronunciamientos que hemos dado, en las entrevistas que se han producido, no se han podido dar el alcance que se debe, es que hemos convocado esta conferencia de prensa. Entonces, en ese entendido, es que vamos a dar la explicación y los alcances que correspondan, y le doy la palabra al doctor César Sawanay Calcín. Muy buenos días. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Uno de los temas que ya es de público conocimiento ha sido tocados en sendas entrevistas que hicieron a mi persona y en un reportaje que emite el programa Panorama
se da a entender en todos estos programas como resumen de que el Ministerio Público, a través del fiscal Juárez Atoche, habría solicitado prisión preventiva en el caso de la señora Nadine Heredia. Nosotros, desde un primer momento, hemos dicho que eso no ha sucedido así. Inclusive, se nos ha llegado a tildar de mentirosos y que le hemos mentido al país porque el fiscal Juárez Atoche sí solicitó una medida de prisión preventiva. Yo quiero que en esta oportunidad ustedes explicarles la diferencia radical que existe entre solicitar, es decir, que el fiscal haga un requerimiento de prisión preventiva, y la otra, que es distinta, que están en la imagen que ustedes pueden ver, una revocatoria. ¿Sí? Vean ustedes, aquí en el requerimiento de prisión preventiva, de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, el fiscal, si hubiera solicitado una prisión preventiva para Nadine Heredia, hubiera tenido que cumplir todos estos requisitos. Habría tenido que mostrar los graves elementos de convicción que la vinculan al delito. Hubiera tenido que acreditar una sanción procesal, una prognosis, una pena de mayor a 4 años de cárcel. Hubiera tenido que acreditar peligro procesal, duración de la medida y proporcionalidad de la medida. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que efectivamente, como es de público conocimiento, cuando la señora Nadine viajó a Europa, efectivamente el fiscal solicitó, como esta señora viajó, hay que variarle la regla de conducta a una de prisión preventiva. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Ese es el cuadro. Solamente demostrar que la regla no se había cumplido. Entonces ustedes, señores periodistas, díganme, ¿hay o no hay una diferencia sustancial entre solicitar una prisión preventiva con este marco y solicitar prisión preventiva con este? Definitivamente, aquí, en este marco, hay una dificultad mayor. El fiscal tiene que invertir mayores horas de trabajo y también tiene que sustentarse de una manera de acuerdo al principio del Código Procesal Penal, es decir, respetando el acusatorio. Ustedes son testigos. En el caso del alcalde de Chilca y este tema de la banda que se ha denominado Los Rucos, se ha pedido prisión preventiva desde el domingo pasado. Hasta el día de hoy se sigue realizando en sesiones sucesivas y no acaba. Es por la complejidad de lo que se discute ahí. En el caso de la señora Nadine, nunca hemos tenido esa discusión aquí en la Sala Penal Nacional. La siguiente. Igual razón, igual derecho. Las circunstancias eran las mismas. Sin embargo, la sala decidió quitarle el pequeño candado a Nadine Heredia para poder viajar. Muy bien. Acá se nos hace un cargo en este programa en el sentido de que ante dos situaciones idénticas, nosotros hemos dado fallos contradictorios. Esta no es una sala bipolar, y se lo vamos a explicar. Ahí tienen las imágenes. En el caso del señor Ollanta Humala, esta sala resolvió el caso y el ponente fue el doctor Iván Quispeauca, que aquí me acompaña, quien va a explicar con más detalle el voto que emitió para resolver el caso del señor Ollanta Humala. Adelante, doctor. Ante todo, muy buenos días a los señores periodistas concurrentes. Efectivamente, como se ha indicado, en el caso del señor Ollanta Moisés Humala Tasso, me correspondió emitir la ponencia respectiva. Y lo que voy a partir por señalar es que los temas que fueron debatidos en esta audiencia son distintos a los debatidos en el caso de la señora Nadine Heredia. Y para que esto se entienda perfectamente, tengo que señalar que una cosa es el cuaderno del señor Ollanta Moisés Humala Tasso y otra cosa es el cuaderno organizado respecto a la señora Nadine Heredia Alarcón. Y en cada caso, el Ministerio Público debe incorporar elementos de convicción. Hemos tomado extractos de la audiencia desarrollada y a la que también concurrió prensa, no en la cantidad de ahora, pero sí concurrió prensa, donde se puede apreciar que se debatió el tema del poder otorgado por el señor Ollanta Moisés Humala Tasso a tercera persona como sustento del peligro procesal que se había generado. Y allí tenemos las imágenes. Tanto al interior como al exterior del país, sin limitación alguna, dándole al efecto las más amplias facultades a su representada para dicho fin, y pueda firmar en nuestro nombre y representación cualquier documento que fuera necesario, sin restricción de ninguna clase, ya sean estos públicos o privados.
Ese título fue presentado el día también 19 de diciembre del 2016. ¿Qué nos dan a entender estos dos documentos, señor juez? De que ya los coprocesados vienen allanando el camino para una posible salida al exterior. Tanto es así que ambos ya han dado poder a la señora Roselena Heredia Mendoza, quien es prima de la señora Nadine Heredia Alarcón. Esa es la intervención del Ministerio Público, la imagen ustedes ya la conocen. Respecto de ese tema, en audiencia se pronuncia la defensa del señor Ollanta Moisés Sumalatazo. Su familia y sus hijos tienen absolutamente todo el derecho a realizar su actividad familiar de manera normal, que cuando ese documento se tramitó y se formalizó, ninguno de los dos tenía ningún impedimento para salir del país, como no lo tienen hasta el día de hoy. Y tienen el total derecho y la total posibilidad legítima de realizar sus actividades familiares sin ninguna restricción. No se está vulnerando absolutamente ninguna norma, no hay ninguna disposición ni del fiscal ni de usted que se vulnere. Aquí lo que quiero dejar bien claro es que no basta con presentar un documento a la audiencia. Ese documento que se presenta a la audiencia tiene que ser oralizado, como lo han escuchado, y tiene que ser debatido, contestado. Se discute sobre ese tema y sobre las posiciones que las partes adoptan, los jueces podemos tomar una decisión. Si esos documentos no se incorporan al proceso, no podríamos tomarlos en cuenta válidamente porque estaríamos transgrediendo las normas del Código Procesal Penal que garantiza un proceso contradictorio para todos los ciudadanos, cualquiera fuera la condición que tengan. Muy bien. Esa fue la situación del señor Ollanta Humala-Tasso. Es decir, allí sí se debatió, pero un detalle importante. Ustedes han observado ahí al fiscal. Se ha debatido en primera instancia, señores. Se ha debatido ante el juez, no se ha debatido ante la sala. Y esa es la garantía, pues cuando un fiscal pide que a alguien se le varíe una regla de conducta, tiene que solicitarlo ante el juez de primera instancia. Primer detalle. Ahora pasemos a la situación de la señora Nadine, que se ha soslayado en el programa que acabamos de pasar su fragmento respectivo. Se ha dicho que ante dos casos iguales, ante igual razón, debe haber igual consecuencia. Falsa premisa. En el primer caso, como se ha dicho, se han discutido 3 elementos. En el caso de la señora Nadine Heredia, no se discutió el documento presentado, no se debatió. Hay un comunicado del Ministerio Público donde se cuidan de poner, y ustedes lo tienen a su mano, dice, en este caso sí se incorporó, se dice la revocatoria del poder, se incorporó. Entonces nosotros decimos, incorporar equivale a debatir. Ustedes están viendo los videos y ahora vamos a pasar también cómo es que se incorpora este documento aquí, en esta misma sala, cuando nosotros realizamos la audiencia. Por favor, la imagen. En el que mi patrocinada Nadine Heredia acredita como una escritura pública la revocatoria de poder que extendió en su momento a su cónyuge, don Ollanta Humala-Tasso, para que él pueda viajar al interior o al exterior del país con sus menores hijos. Se adjunta también la revocatoria de otro poder que mi patrocinada extendió a un pariente, a una prima, la señora Rosa Heredia Mendoza, para que pueda hacer lo propio con sus menores hijos, viajar al interior o al exterior del país. Es simplemente un dato complementario. Precisen ustedes, la defensa expresamente lo dice, es un dato complementario. ¿Tiene ánimo de discutir? No. ¿Tiene ánimo de plantear y decirle, señor juez, dele usted un significado en este sentido u otro sentido para que usted lo valore con relación a la señora Nadine Heredia? En absoluto. Él no lo dice, meramente informativo. Entonces, la siguiente imagen, ¿qué dijo entonces el Ministerio Público? Porque nosotros, para garantizar el contradictorio, tenemos que decir, ante ese documento presentado, que es una revocatoria del poder, recuerden, en el caso de Ollanta Humala se debatió el poder que permitía viajar a sus menores hijos con tercera persona. Aquí no se está discutiendo, no se está presentando ese poder, sino la revocatoria de ese poder. Entonces, nosotros corremos traslado al Ministerio Público. Observen ustedes qué dice el fiscal superior en este caso. Efectivamente estamos ante un pedido que tiene desde el punto de vista del Ministerio Público un carácter meramente informativo de un hecho que no ha sido objeto de debate en ninguna incidencia dentro de las apelaciones que han sido concedidas. Sin embargo,
Se trata de una información que seguramente durante el curso de la audiencia puede terminar siendo relevante y que el Ministerio Público podrá también eventualmente comentar si es que forma parte de alguna de las alegaciones que aquí se vayan a expresar. Señores periodistas, una imagen vale más que 1000 palabras. En un comunicado se nos ha dicho a nosotros que hemos mentido y ese documento ha sido incorporado y debatido. El mismo fiscal superior, que es su superior jerárquico del fiscal Juárez Atoche, lo ha dicho expresamente y ustedes lo han escuchado. Esa revocatoria de poder no ha formado parte del debate en las instancias inferiores. Eso quiere decir que nosotros, al revisar ese documento, tenemos que ceñirnos únicamente a lo que se ha debatido ante el juez. El fiscal superior, en todo caso, está refutando olímpicamente este comunicado emitido por el fiscal Juárez Atoche. Y ahora, ante ese documento, ¿qué cosa dijo el colegiado? Observemos. Superior, el colegiado va a reservar su tema de si valora o no valora el documento en la medida de lo que se produzca en el debate en esta audiencia. En ese sentido, será incorporado. Señores, no se incorporó nunca el documento, porque ahí claramente se dice, valoraremos ese documento en la medida que ustedes debatan o digan algo con relación a ese documento aquí en audiencia. Con un importante detalle que está desviando la discusión de todo esto. Premisa primero, esto tenía que haberse discutido ante el juez de instancia. Sin embargo, el señor Pedraza, abogado de la señora Nadine, lo presenta aquí en sala de apelaciones. Eso también ya no era procedente, no era la vía, sin embargo, aceptemos que podía haberse debatido. Nosotros les garantizamos, ustedes pueden revisar todo ese audio que es de público conocimiento, está colgado en YouTube, y les digo y les aseguro que en ningún momento ni el fiscal Belabarba ni el abogado Pedraza dijeron una sola palabra con relación a ese documento. En otras palabras, como la sala dijo, si ustedes debaten sobre ese documento, nosotros veremos qué valor le damos. Condición suspensiva. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Cuál es entonces la consecuencia? No podemos valorar ese documento. Siguiente. Queremos llamar aquí la atención a un tema, ¿no? Que ha sido colgado en esta resolución, pero sin embargo no ha sido tocado en absoluto por la prensa. El mismo fiscal Juárez Atoche, al ocuparse de esa petición de variación de la regla de conducta, no solo se ocupó del caso de la señora Nadine Heredia, sino también de Ilan Heredia Alarcón, Rocío del Carmen Calderón Binatea, Antonio Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga. ¿Y saben qué solicitó? En el resumen, que todo lo que se ha dicho con relación a la señora Nadine también le sea aplicable al resto de imputados. Eso cumple con el requisito de motivación de un requerimiento fiscal que le manda la Constitución y el Código Procesal Penal. Nosotros hemos dicho que no. ¿Y por qué no? Porque con ese razonamiento, imagínense que en esta sala todos los que están presentes fueran los imputados. Entonces basta que discutamos la decisión de un señor y digamos nosotros, al señor le corresponde prisión preventiva. Entonces por economía y trabajo diremos, como todos ustedes están en este mismo grupo, a toditos también adentro. Eso fue lo que pidió el fiscal en ese caso. Y el juez se lo concedió. Y nosotros hemos corregido eso, porque las medidas cautelares, señores, son personalísimas. Hay que sustentar una por una. Eso también forma parte de esta resolución. Entonces, por eso queremos explicarles a ustedes que la sala tiene que hacer un control jurídico. Entonces, acá, ¿qué podría ocurrir? ¿Que por una cuestión de presión mediática hay que aceptar esto? No, esto es un Estado de Derecho, señores. Rige el imperio de la ley, nos guste o no. La siguiente. Se ha dicho también, señores, y esto es en todos los programas a los que hemos asistido, de que hay una serie de elementos, hay una serie de datos que se grafican ahí, ¿no? Por ejemplo, este tema de los datos que vienen del caso Odebrecht, del caso Lavallato, 3 millones de dólares, que la señora Nadine ha mentido, etcétera, etcétera. Simplemente decirles, esos datos no forman parte del cuaderno que nosotros hemos discutido. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no?
¿Y a qué límite, perdón, cuál ha sido la posición de las personas encargadas de entrevistarnos con relación a este punto? O sea, como hay tantos datos, ¿qué nos pide la prensa? A ver, el video siguiente. El código no debe ajustarse y adaptarse para que sea justicia. No, el principio de legalidad. ¿Por qué el principio de legalidad quedó meramente en el formalismo? Usted no puede estar ausente de lo que está ocurriendo en las últimas semanas en eso. O sea, en otras palabras, usted tiene que incorporar al proceso todo lo que diga la prensa para decidir la situación de una persona. Nosotros decimos, y fíjense en la pregunta, usted no puede adaptar el código para hacer justicia en este caso. ¿La idea de justicia de quién? De la periodista. Si nosotros hiciésemos eso, quebraríamos el Estado de Derecho, porque quien tiene que arreglar el código, si el código no está bien, si este no sirve para sujetar a las personas, lo tiene que hacer el Poder Legislativo. Son los congresistas los que tendrán que dar las herramientas a los jueces para decir, bueno, sujétele a usted, acá le doy una ley, voy a modificar la ley. Pero la ley ya está dada. Este código que nosotros aplicamos, también, si a los congresistas no les pareció en su momento, podían hacer las correcciones del caso, como se ha venido haciendo en estos últimos decretos legislativos que ha emitido el Ejecutivo. De tal manera que la situación queda completamente aclarada en ese rubro. Nosotros no hemos tratado la verdad, ese tema del poder no ha sido valorado, no ha sido debatido como a ustedes les consta en este momento, por lo tanto nosotros no podemos decir que el caso de la señora Nadine Heredia es idéntico al caso del señor Ollanta Humala. Bien, entonces, para respetar también una elemental regla que nosotros seguimos en el Código Procesal Penal, no nos vamos a retirar y dejarlos así. Vamos a dejar también que se produzca acá un debate, porque estamos seguros de que nuestra decisión se ha sometido a la Constitución, a la ley. Entonces, vamos a permitir una pregunta por cada medio para que los integrantes del colegiado pasen a absolverla. Muchas gracias. Los micrófonos. Se identifica el medio y nos indica la pregunta, por favor. Esto si tienen a bien hacer alguna pregunta, ¿no? Acá por favor el micro. Pase por acá adelante usted. ¿Cómo está? Muy buenos días. Jacqueline Martínez de ATV. Quisiéramos, por favor, que nos precisara el tema de este documento respecto a la restricción que se había presentado. No sé si nos podría ampliar un poco más el tema. Entendemos que se han mostrado unos videos, pero ese documento corresponde a la restricción respecto de la tenencia de las pequeñas de la pareja Heredia, la Humala Heredia. Por favor, ¿nos podría precisar al respecto? No. A ver, el doctor Iván. ¿Qué clase de documento es al que usted se refiere? Bien. Fíjese, cuando yo abordé el caso del señor, de la restricción al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, se tomaron en cuenta el otorgamiento de poderes que había sido inscrito en los registros públicos y se presentaron fichas registrales mediante los cuales se otorgaba poder a tercera persona para que pueda desplazarse ya sea al interior del país o fuera del país con sus menores hijos. Esto hizo presumir, o sea, que esta persona, o sea, tenía intenciones de ausentarse por un periodo más o menos prolongado del país, ¿no? Entonces, ese documento, o sea, fue merituado porque en ese proceso, en esa carpeta, sí se incorporó. Que ese mismo documento, o sea, no se incorpora en el caso de la carpeta de la señora Nadine Heredia, y por lo tanto no podía haber sido tomado en cuenta en ese otro caso, que no es el mismo cuaderno. Así es. Le repito, pero no, el otro caso, una carpeta es del señor Ollanta Moisés Humala Tasso, que es solo, y el otro caso es de la señora Nadine Heredia, conjuntamente que otros imputados. Es otro cuaderno que viene en apelación. Pero, ¿y por qué no se pudo incluir en este cuaderno de investigación? El trámite para cada uno ha sido propuesto y tramitado por el Ministerio Público de manera independiente. Ahora, al inicio de la conferencia ustedes hicieron una aclaración respecto a lo que son las restricciones contra Nadine Heredia y también sobre lo que vendría a ser este pedido de impedimento de salida del país. Entendemos, por favor, si nos podrían volver a aclarar este punto. El impedimento de salida del país tiene reglas distintas. Para quienes están siguiendo este caso, creo que ha sido en el mes de octubre o antes del mes de octubre,
se dictó una medida de impedimento de salida del país que venció en el mes de octubre, para el caso de la señora Heredia, que no fue renovada cuando se cumplió los 4 meses. La ley permite o permitía esa fecha, que no podía durar más de 4 meses, se cumplió en octubre, si mal no recuerdo, y no fue renovado. O sea, las medidas cautelares, y esto quiero que quede bien claro, se dictan por los jueces no de manera oficiosa, no de motu propio. Las medidas cautelares se dictan a requerimiento del sujeto legitimado. El sujeto legitimado es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de pedir o comparecencia con restricciones o prisión preventiva. Eso no lo deciden los jueces. Los jueces resuelven los pedidos que formulan las partes, en este caso el Ministerio Público. Doctores, buenos días. Greguarro de TV Perú. Saber cuál es la situación real y legal de la señora Nadine Heredia en estos momentos y qué es lo que está generando este enfrentamiento que se puede notar entre Poder Judicial y Ministerio Público, si es que hay un enfrentamiento. No, nosotros consideramos que no hay un enfrentamiento. Se trata de dos instituciones. En este caso, el comunicado ha sido emitido por un fiscal provincial. Y nosotros les hemos dicho qué es lo que ha pasado en esta audiencia. El fiscal afirma de que esa revocatoria de poder sí se discutió en el caso de la señora Nadine Heredia. Como nosotros hemos tratado de demostrar a ustedes aquí, con los videos respectivos, que en el caso de la señora Nadine Heredia nunca se debatió. ¿Se incorporó el documento? Sí, el señor Pedraza lo mencionó aquí en audiencia. ¿Pero eso es suficiente? No es suficiente. Hay que debatirlo, como se demostró y se les mostró a ustedes que se hizo en el caso del señor Ollanta. Ahí el fiscal sí debatió, ¿cierto? Dio sus argumentos, por qué por qué el juez de instancia debería o no debería variar la regla de conducta. Se produjo pues esta garantía del contradictorio, esa dialéctica, dos ideas que se contraponen entre sí, y entonces por eso el juez ahí con imparcialidad resuelve a quién da la razón. Por eso nosotros tenemos, en el caso de la señora Nadine Heredia, esta revocatoria del poder nunca se debatió en las mismas condiciones que se debatió en el caso del señor Ollanta Humala. Y nosotros consideramos que aquí, entonces, con esta aclaración, no creemos que hay un choque de instituciones. Nosotros somos parte de un sistema de administración de justicia. Es más, acabamos de instalar una comisión distrital de implementación que, de acuerdo a ley, se hace donde participan Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Colegio de Abogados del Perú, Ministerio de Justicia y Defensa Pública. ¿Qué significa? ¿Para qué es ese instrumento? Para precisamente ponernos de acuerdo en cómo hacer que el sistema sea eficaz en la lucha contra la corrupción. Pero también tenemos que defender el otro lado, el derecho de los ciudadanos. Presidente, la situación legal de la señora Nadine Heredia, ¿se nos podría explicar? La situación de la señora Nadine Heredia es la de, ahí lo hemos puesto en la primera diapositiva, está sujeta a una regla, es decir, no se puede ausentar del país sin previo aviso al juzgado. Pero también tiene otra regla, tiene que firmar cada 30 días su control biométrico en la Corte Superior de Justicia de Lima. De tal manera que si ella no firmara ese control biométrico, inmediatamente la Fiscalía podría pedir la revocatoria que ya hemos explicado. Y esta revocatoria puede provocar una prisión preventiva. Buenos días, Fabiola Valle, de Perú 21. Teniendo en cuenta que para el Ministerio Público hay peligro de fuga, ¿qué medidas o qué pruebas debe presentar la Fiscalía para que se cambie la regla de conducta de la señora Heredia? O sea, es decir, ¿qué debe hacer para evitar que ella pueda salir del país con autorización judicial? Nosotros no nos podemos poner a enjuiciar o a sugerir qué cosa es lo que el Ministerio podría hacer, porque la Constitución le otorga al Ministerio Público un rol autónomo. Nosotros no podemos sugerir, porque si en este momento yo sugiero algo, el fiscal va a decir, usted me sugirió y entonces usted ahora sea consecuente con su palabra. Pues se da cuenta, usted no me puede hacer la autor opinión de una cuestión que corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Ante ese pedido, nosotros nos pronunciaremos. Mientras no haya ese pedido, no podemos hacer ninguna apreciación. Por supuesto que lo pueden hacer, la ley, lo hemos dicho acá, lo autoriza. Y quiero dejar en claro, el principio de las medidas cautelares es el principio de la variabilidad. En cualquier circunstancia, si vienen nuevos datos, si aparecen nuevos datos, tiene la posibilidad de hacerlo. Eso en abstracto. En abstracto lo manda la ley. Y ya sea a favor o ya sea en contra. Es decir, para agravar la situación de un reo o también para sacarlo de la cárcel. Eso es así, lo dice el Código. Doctor, buenos días. Karen Barbosa, del Diario El Comercio. Doctor, dos consultas y también una pequeña precisión que nos puede hacer usted o su sala. Estaba revisando el tema de cómo se presenta estos poderes. Y los poderes los otorga la señora Nadine Heredia a su esposo, el señor Humala, y a la señora Rosa Heredia.
Entonces, me pregunto yo, y creo que es válida la consulta, si es la señora Heredia la que da los poderes en su audiencia, siendo ella la que otorga los poderes, ¿no tendría mayor valor y relevancia que estén incorporados, como dice usted, en la carpeta y que el señor Pedraza los mencione en la audiencia? Usted acaba de comentar que el señor Pedraza, y hemos visto que el señor Pedraza los menciona, pero usted dice que no se debatió como debía, ¿no? Un debate. ¿No es usted el director de la audiencia para haberle preguntado en ese momento a la Fiscalía qué tenía que decir sobre esos documentos que el señor Pedraza decía que ya los había retirado y etcétera, etcétera? Quiero saber... Le agradezco muy bien su pregunta porque nos va a permitir aclarar mejor este tema. Nosotros hemos, y ustedes lo acaban de escuchar, hay una presentación de la revocatoria del poder por parte del señor Pedraza. Se le corre traslado al Ministerio Público. Ustedes han escuchado qué es lo que ha dicho el Ministerio Público, que ha dicho eso no ha sido debatido en las instancias inferiores. Lo dice expresamente el fiscal superior. Pero bueno, nosotros decimos, si es que ya lo presenta el documento, lo vamos a admitir, lo vamos a valorar en la medida que ustedes nos den pues algún elemento aquí, en esta audiencia, ante nosotros. ¿Se lo dijimos o no? ¿Ustedes han escuchado? Dice, nos reservamos su admisión a lo que ustedes digan en el debate. Y yo le vuelvo a ratificar, ¿se debatió, se dijo algo sobre ese documento en nuestra audiencia? Absolutamente nada. Entonces, no podemos pronunciarnos sobre ese elemento. Y eso nosotros no lo hemos inventado. Está en el Código Procesal Penal, es un mandato del legislador. Hay que respetar los poderes. El Poder Judicial está para interpretar la ley, no para crear o modificar algo a pedido del poder mediático. Son esposos, están casados, viven en la misma casa, están involucrados en el mismo proceso judicial. Fue la señora Nadine Heredia quien otorgó los poderes. Entonces, lo sé perfectamente. La calificación de eso, el peso de eso no es sopesado por su sala, o sea, ¿no se sopesó eso? Vuelvo a ratificarme. La sala solo puede pronunciarse si es que se ha producido un debate. Así lo dijo expresamente. ¿De quién es la responsabilidad de que no se haya debatido? ¿De quién es la responsabilidad de que ese elemento no se haya debatido aquí en segunda instancia? Cuando, ojo, debió discutirse en primera instancia, ante el pedido, ante el juez de instancia, ni siquiera ante la sala. Entonces, lo que usted me pide, claro, es lo que está diciendo también esa pregunta que hemos pasado, ¿no? Es algo así como modificar el código nosotros para satisfacer a la ciudadanía. ¿El código da las herramientas para sujetar a las personas? Por supuesto que las da. El código da las herramientas tanto para ser muy severos con la ley, como también para garantizar los derechos de los ciudadanos. El código es neutro, el código no se inclina en favor de una u otra persona. Los sujetos procesales son los que tienen que encontrar las herramientas procesales para lograr la discusión de los temas y lograr los objetivos que ellos persiguen. La Fiscalía querrá, pues, encarcelar a las personas y la defensa querrá que sus clientes estén en libertad. Esa es la regla del proceso. ¿Y el juez tiene que meterse ahí? Por supuesto que no, porque si no perdería su imparcialidad. ¿Bien? Bien. Señores, la Sala Penal Nacional agradece su gentil concurrencia. Muy buenos días.